uso de la voz en esta primera ronda. La consejera Carolina del Ángel Cruz en primera ronda. Muchas gracias, presidenta. Buenas noches. Saludo cordialmente a todas las personas que integran este Consejo General y a aquellas que siguen la transmisión de esta sesión. Pues bien, no obstante mi acompañamiento al proyecto de acuerdo que se pone a consideración de este órgano colegiado, me veo impelida a realizar ciertas consideraciones con el propósito de dejar asentada con toda claridad cuál es mi posición en torno al ajuste al presupuesto que originalmente este órgano máximo de dirección aprobó con toda oportunidad en el ejercicio de sus facultades legales y que le confiere la normativa electoral correspondiente. Para ello, es importante a manera de resumen recordar primeramente que en el año 2021 este Consejo General aprobó los proyectos de programa operativo anual y presupuesto de egresos de este instituto para el ejercicio 2022 por un monto de 1,955,020,834 pesos. Sin embargo, el decreto por el que se expidió el presupuesto de egresos para ese ejercicio fiscal fue por la cantidad de 1,201,084,647 pesos, es decir, 753,936,187 pesos menos de lo solicitado. Aunado a lo anterior, es importante también tener presente que el Congreso de la Ciudad de México mandató una adecuación a la estructura orgánica y funcional de este instituto, la cual debía sujetarse a los principios constitucionales de racionalidad, austeridad, economía, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público, previendo un modelo de organización compacto que, a juicio del propio Congreso de la Ciudad de México, garantizara el debido ejercicio y la probidad en la función pública, situación que vale la pena mencionar en la práctica y desde antes de que las normas contemplaran estos principios, este instituto ha respetado y aplicado en todos los aspectos. Esto trajo, entre otras consecuencias, realizar una reestructura que incluyó la desaparición de diversas áreas del instituto, con el consecuente uso de recursos financieros para cumplir con tal fin. No obstante, la ya de por sí precaria situación en la que se encontraba este instituto por el recorte presupuestal tan significativo aprobado por el Congreso de esta ciudad. Pese a las complicaciones económicas y de estructura a las que hago referencia y en atención a la responsabilidad en el cumplimiento de las atribuciones constitucionales para este ejercicio fiscal, el de 2023, este instituto analizó, como ya bien mencionó la consejera presidenta, elaboró y aprobó en tiempo y forma su programa operativo anual y el presupuesto de egresos, tomando en consideración variantes trascendentales para su necesario pero razonado y sobre todo justificado incremento, a saber, los procesos de participación ciudadana que deberán realizarse este año, así como el inicio del proceso electoral, los cuales evidentemente son factores que deben tomarse en cuenta para la revaloración de los gastos operativos a considerar para llevar a buen puerto el cumplimiento de las obligaciones de esta autoridad electoral en la organización de dichos procesos fundamentales para la democracia y la participación ciudadana en esta capital de nuestro país, pero también sin descuidar o dejar de hacer otros proyectos de carácter constitucional, como por ejemplo las actividades de educación cívica y construcción de ciudadanía. Así, en octubre del año pasado, este instituto aprobó para el ejercicio fiscal 2023 la solicitud de un presupuesto por un monto de 1,580,325,454 pesos. Como lo referí anteriormente, en esta solicitud de presupuesto se consideraron diversos factores o elementos que tienen que ver todas ellas relacionadas con las obligaciones de esta institución, como la organización de 3 procesos de participación ciudadana y la consecuente, además, organización o preorganización del proceso electoral local ordinario 2023-2024. De forma general, ¿qué es lo que incluía el presupuesto originalmente aprobado? A grandes rasgos lo podemos dividir en 2 rubros. El primero, el que tiene que ver con el financiamiento público para los partidos políticos, que ocupa un porcentaje significativo de lo requerido, pues representa el 31.61% del presupuesto, es decir, un monto de 499,564,380 pesos, y el cual, como se ha discutido ya en múltiples sesiones de este Consejo General y que incluso fue objeto de determinaciones de las autoridades jurisdiccionales, es irreducible y su incremento anual, además, es ineludible. La otra parte es el recurso correspondiente a la operación de este instituto, el cual se tasó en el porcentaje restante, que fue del 68.39%, lo que representa un monto de
1,080,761,074 pesos, el cual, como es sabido, se divide en diversas partidas y de las cuales me gustaría mencionar algunas de ellas que son de la mayor trascendencia para el cumplimiento de las atribuciones legales y constitucionales de esta autoridad y que tienen que ver tanto con garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana, de la cual se proyectó destinar el 23.01%, representado en un monto de 248,638,619 pesos, pero también con garantizar actividades prioritarias como lo son la educación cívica y la construcción de ciudadanía. Como podemos observar de un simple análisis comparativo del presupuesto del año pasado aprobado y el solicitado este año, en el cual recordemos que la diferencia significativa entre ambos es que no hubo actos preparatorios de un proceso electoral en el primero, ni la realización de 3 procesos de participación ciudadana, solo de uno. Aún así, la diferencia entre ambos fue solo de 379,240,807 pesos. Para ello también es importante tener en consideración un aspecto prioritario, la inflación. Por lo que a primera vista vemos que la diferencia entre ambos presupuestos es un poco mayor al monto previsto para este año para los procesos electorales y de participación ciudadana, que es de 248,638,619 pesos. Reitero, a lo que hay que sumarle la inflación, que de acuerdo a los cálculos de las instancias expertas, rondará para 2023 alrededor del 3%. Sin embargo, a pesar de la enorme responsabilidad y cuidado con la que este instituto elaboró su proyecto de presupuesto, el 27 de diciembre se publicó en la Gaceta Oficial de esta ciudad el decreto por el que se expide el presupuesto de egresos de la Ciudad de México, en el cual se asigna a esta autoridad un monto de 1,258,736,710 pesos como presupuesto para este ejercicio fiscal. Esto es 57,682,073 pesos de diferencia al presupuesto aprobado en el año pasado y además con una reducción significativa del solicitado. Reiterar, el año pasado fue un proceso de participación ciudadana, esta vez son 3, y además pues está a vistas la preparación del proceso electoral de una de las 10 ciudades más grandes pobladas en el mundo. Es importante recalcar eso. Quiero manifestar que hace algunos días, y como todas las personas que integramos esta mesa lo sabe, solicité por medio de un oficio dirigido a la presidencia de este instituto que se realizaran las acciones necesarias para impugnar la asignación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2023. También quiero señalar que de ninguna manera es mi posición. Yo considero que al hacer uso de los medios de impugnación, de ninguna manera significa colocarnos en una posición de conflicto. En este caso, contra la autoridad que emitió el acuerdo a partir del cual se nos dio el presupuesto. No considero que esto sea una posible controversia, sino que es simple y llanamente hacer uso de los mecanismos legales y constitucionales que nuestro sistema pone a disposición de quienes consideren tienen ese interés legal para poner a consideración de una autoridad competente algún acto judicial o en este caso administrativo en el que se tiene una posición diversa a efecto de que dicha autoridad se pronuncie en un sentido o en otro, siendo una de las mayores virtudes, a mi juicio, que puede existir dentro de un Estado de Derecho. Lo anterior, porque considero que los mecanismos legales de los que disponemos pueden llevar a buen puerto para que este instituto, el que a través de un análisis jurisdiccional se nos concedan los recursos necesarios para el cumplimiento de todas y cada una de las funciones a las que me he referido con anterioridad, sin tener que sacrificar actividades tan importantes en materia de educación cívica, en materia de género, entre otras, en beneficio todas ellas de la ciudadanía. En efecto, quiero dejar constancia que el haber tenido que ajustar el presupuesto de este instituto de una manera tan drástica, a efecto de encuadrarlo al monto aprobado por la autoridad legislativa de esta ciudad, trajo como consecuencia el haber tenido que eliminar diversas actividades en muchas áreas de este instituto. Reitero mi preocupación en materia de educación cívica y construcción de ciudadanía, así como en áreas de género y derechos humanos y otras más que tuvieron que reducirse literalmente a gasto cero, lo cual nos debe hacer reflexionar sobre la gravedad de no prestar la atención debida a dichas actividades. Situación que no pasa en este instituto. Aquí tenemos clara la importancia de estas actividades, pero no alcanza el dinero. Esa es una realidad. Pero lo que este instituto, pues, en ese sentido, se vio obligado a privilegiar la salvaguardia de las áreas cuyas actividades se encuentran directamente vinculadas con los procesos de participación ciudadana ya comentados, así como el inicio del proceso electoral 2023-2024, sin dejarnos alternativa posible alguna.
Pues bien, como consejera electoral no debo consentir sin por lo menos realizar un señalamiento que se den actos que vulneren este órgano, como lo es el que no nos concedan los recursos mínimos para el cumplimiento de nuestras funciones. En ese tenor debo mencionar que no considero, reitero, que el hecho de intentar una acción legal sea un factor que elimine la posibilidad de establecer un diálogo con las autoridades correspondientes que pudiera llevar a obtener una respuesta satisfactoria a las inquietudes planteadas si existe una genuina voluntad de actuar, si dentro de un marco de responsabilidad fiscal y financiera, sin desatender las necesidades de este instituto, cuyo actuar no debe perder de vista, que se debe a la ciudadanía de esta ciudad capital. Así pues, me gustaría hacer un llamado a las autoridades competentes del gobierno para que puedan analizar la situación financiera crítica en la que se encuentra esta institución y que, no obstante ello, estén en la mejor disposición de cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, pero que para que lo pueda realizar con eficacia y eficiencia, es importante sensibilizarse ante las solicitudes que en su caso realizará, como ya lo dijo la presidenta, este instituto a efecto de considerar, analizar y autorizar la ampliación presupuestal que permite cumplir con tales fines. La ciudadanía de esta ciudad lo merece y por razones de tiempo continuaré en segunda ronda. Gracias, presidenta. La consejera Carolina del Ángel en segunda ronda. Adelante, consejera. Gracias, presidenta. Bueno, para continuar con lo que les venía diciendo, quiero plantear unos cuantos datos duros del documento que se discute para su aprobación en este momento. Primero, la reducción que hoy se hace para la preparación del proceso electoral fue completa para la preparación del proceso electoral 2024. Es decir, hoy no aprobamos un peso para ese concepto y, en consecuencia, tendrá que ser el prioritario en una posible ampliación presupuestal, en la cual entrarían conceptos como refacciones para cancel maletín electoral, urna electoral para la elección de jefatura de gobierno, diverso material electoral, como ya lo comentaba el consejero Huesca hace un momento, material que tiene que ver con la atención de grupos de atención prioritaria, pruebas técnicas de los materiales electorales, entre muchas otras. Segundo, por lo que hace a los procesos de participación ciudadana, se canceló de este presupuesto diverso material de papelería, equipo de oficina, uniformes y material de seguridad, además de la reducción de la impresión de boletas electorales y su gramaje, que en su caso garantizaran la participación del 100% de la lista nominal de esta ciudad, situación a la que este instituto se encuentra obligado, independientemente de los antecedentes históricos de la participación de la ciudadanía en estos ejercicios. En materia de educación cívica, construcción de ciudadanía y derechos humanos, entre los que se incluyen los relativos a la atención de los grupos de atención prioritaria, incluidas las mujeres, han sido cancelados y sin posibilidad de ser incluidos en una solicitud de ampliación presupuestal los siguientes rubros: desarrollo de concursos de cuento, de deliberación pública, del INMUN, desarrollo de ferias cívicas, materiales promocionales para el desarrollo de acciones educativas en órganos desconcentrados, elaboración de materiales didácticos, elementos de identidad institucional para la ludoteca cívica y personas prestadoras de servicio social, materiales promocionales y papelería para la consulta niñas, niños y adolescentes, la cual al día de hoy ya se redujo a presupuesto cero, asumiendo con ello lo que implicará para los resultados que se obtengan, para la difusión del informe de cultura cívica de la Ciudad de México y del informe del resultado del estudio sobre personas en prisión preventiva. Además de que careceremos de presupuesto para algunas actividades de sensibilización a personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria respecto del valor e identificación de sus derechos humanos, reconociendo y reflexionando sobre los problemas que sesgan la oportunidad de ejercicio y goce de los derechos político-electorales y fortalecer sus liderazgos para reforzar el ejercicio pleno de su ciudadanía de forma previa al proceso electoral del 2024. También se cancelan servicios de capacitación y sensibilización en género y derechos humanos, así como diversos eventos en materia de igualdad y no discriminación. De igual manera, se han cancelado innovaciones y actualizaciones para los proyectos Lucinito, Ciudad que Ve, Ciudad TV, todas ellas dirigidas a niñas, niños y adolescentes, que son la base de la construcción de la ciudadanía, porque no podemos esperar que la gente llegue a los 18 años con la ciudadanía creada. La ciudadanía se construye en la infancia y en las adolescencias. También cancelamos publicaciones de divulgación que coadyuvaban siempre a la difusión de la cultura democrática.
Por otra parte, en este mismo rubro quedarán sujetos a esa posible ampliación presupuestal, impresión del informe sobre la cultura cívica en la Ciudad de México, talleres de empoderamiento a liderazgos no convencionales y del papel de las personas líderes en materia de igualdad laboral y no discriminación, la capacitación para promover la participación política de las mujeres, que incluía un curso para fortalecer este liderazgo de las mujeres militantes o simpatizantes de partidos políticos en la Ciudad de México, informe de ejecución de la Escuela de Liderazgo de Mujeres Indígenas y su posible continuidad para el año 2023, lo que sin duda pega y de manera grave y lastimosa en el proceso electoral del año 2024. Así las cosas, en lo particular, me inquieta que este instituto electoral, que ha sido punta de vanguardia en procesos electorales y de participación ciudadana, pero además en la difusión de los derechos político-electorales de toda la ciudadanía, particularmente los de niñas, niños y adolescentes, de las mujeres y de los demás grupos de atención prioritaria, se tenga que ver en la necesidad de ser visto solo como un organismo hacedor de elecciones, minimizando acciones constitucionales y legales que implican una democracia completa. Porque aunque aquí todas las personas que nos encontramos en esta mesa lo sabemos, vale la pena mencionar y no está de más recordar que la democracia no solo son procesos electorales. Es cuanto, muchas gracias.